Ha resucitado, en verdad, ha resucitado. Buenos días, sean bienvenidos a nuestro culto de adoración. Hoy nos encontramos celebrando la Pascua de Resurrección. En esta mañana, recordamos lo que pasó temprano por la mañana en el domingo de la Resurrección. Vemos el gozo y la seguridad que la resurrección de Cristo da a los creyentes en Él. Sórbida es la muerte en victoria. Comencemos nuestro servicio cantándole a nuestro Dios. Cantemos el himno, Naciones todas alabad. Naciones todas alabar y al Creador hoy ensalzar. Aleluya, aleluya. Unido pueblos a cantar al Salvador y Rey sin par. Aleluya, 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 aleluya. Muy grande compasión mostró, la vida eterna nos donó. Aleluya, aleluya. Cantar con dulce alegre voz y gloria dar a nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. Comencemos nuestro servicio como debe de comenzar todo en nuestras vidas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos de manera responsiva la letanía de la Pascua. Cristo ha resucitado. Ha resucitado de verdad. Acerquémonos al Señor con himnos y alabanzas de gozo. Alcemos nuestras voces en canciones de júbilo a nuestro Señor resucitado. Cristo ha resucitado. Ha resucitado de verdad. Aleluya. En el nombre de Dios, el Padre, quien levantó a su Hijo de entre los muertos. Nos congregamos para adorar y alabarlo. En el nombre de Jesucristo, quien triunfalmente resucitó de la tumba la mañana del domingo de resurrección. Nos congregamos para celebrar la vida nueva. En el nombre del Espíritu Santo, quien nos ha traído a confiar en nuestro Señor resucitado para perdón y salvación. Nos congregamos para decirle gracias. Amén. La primera lectura para este domingo de resurrección viene de Isaías, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor así: En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó, y me has consolado. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Esto es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El salmo para este día es el Salmo 118. Lo haremos de manera responsiva. Dice el salmo para este día así. El salmo para este día es el Salmo número 118. Lo haremos de manera responsiva. Dice el salmo para este día así. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová. Que para siempre es su misericordia. Jehová está conmigo, no temeré. Lo que me pueda hacer el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación. Hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte.
Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. La segunda lectura está escrita en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 57. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Cristo ha resucitado. Aleluya. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Aleluya. El Santo Evangelio para este domingo está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice el Santo Evangelio para este domingo así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho eso, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús les dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces que María Magdalena, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. El Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz a todos ustedes de aquel que es, que era y que ha de venir. Amén. Mis amados hermanos en Cristo, los funerales son un momento en el cual hay muchas emociones en el ambiente. Siendo consciente de esto,
Al estar presente en un funeral he aprendido a no decir, o por lo menos intentar no hacerlo, sé cómo te sientes. No hay dos personas que carguen con el mismo dolor por la misma razón. Aunque el dolor puede tener muchas similitudes de una situación a otra, el dolor de cada uno es único. El dolor es como las piedras que colocamos sobre nuestras tumbas. No hay dos piedras exactamente iguales. Cuando alguien viene a nosotros en medio de nuestro dolor y dice, sé cómo te sientes, es posible que querramos gritar en ese momento, no tienes idea de lo que siento. ¿Cómo te atreves a decirme que sabes cómo me siento? Pero eso es en nuestra situación. Pero por otro lado, Jesús sí lo sabe. Ya sea que estemos afligidos, heridos, solos, deprimidos, frustrados o experimentando cualquiera de las condiciones humanas diferentes, nunca nos sentimos exactamente igual que cualquier otra persona. Pero Jesús sabe, Él mira nuestro corazón y provee para cada uno de nosotros como individuo, pues sabe que cada uno de nosotros somos diferentes. Él sabe que debe de encontrar una manera de superar nuestro dolor, nuestra soledad o nuestra depresión y devolvernos la alegría y la esperanza a nuestros corazones. A la verdad, como pastor, realmente no consuelo a la gente. Sé que no puedo. Solo Jesús puede. Solo les muestro a Jesús y les hablo de su resurrección y de la piedra que fue removida en la mañana de Pascua. Después es Jesús quien quita las piedras que han estado cubriendo sus corazones. En nuestro Evangelio de esta mañana, el cual será nuestro texto en el que meditaremos hoy, vemos el mensaje de la Pascua, llevado a dos personas, a Pedro y a María Magdalena. Cada uno de ellos necesitaba experimentar la resurrección de Jesús por una razón diferente. Esta mañana, su gozo en el Salvador resucitado nos mostrará que solo Jesús puede remover las piedras. Si fueras uno de los otros discípulos, ¿qué le hubieras dicho a Pedro después de la muerte de Jesús? ¿Cómo intentarías consolarlo? Dudo que los discípulos le hayan dicho algo. ¿Qué podrían decir? Pedro, no te lo tomes tan mal. Lo superarás. Todos tenemos la culpa. ¿No es así como el mundo trata de lidiar con la culpa? Algunos solo esperan que desaparezca. Otros esperan hasta que se adormecen. Otros tratan de minimizar el pecado. Siguen diciéndose a sí mismos que no son tan malos después de todo, o que todos lo hacen. Pedro debió de haberse sentido terrible. Imagina cómo sería si hubieras llamado a tu padre por teléfono y tuvieras una gran discusión. Enfadado le insultas y cuelgas. ¿Cómo te sentirías si al día siguiente tu madre te llamara para decirte que tu padre ha muerto y te preguntara, ¿qué le dijiste por teléfono? ¿Qué palabras de consuelo te harían sentir mejor cuando las últimas palabras que dijiste fueron dichas con ira? Dudo que alguien pueda decir algo que realmente sea útil. Ahora entendemos por qué el dolor de Pedro fue único. Los otros discípulos también habían huido del huerto. Pero, ¿qué fue lo último que Jesús había oído decir de Pedro? Esa noche en el patio del sumo sacerdote, Pedro maldijo, juró y dijo, no conozco a ese Jesús del que están hablando. Nunca lo he conocido. ¿Sabes cuánto debe de haberle dolido a Jesús que Pedro, a quien sacó de las olas del mar de Galilea, negara haberle conocido? La Biblia nos dice que estas palabras estaban siendo dichas en el momento en que Jesús pasaba por donde estaba Pedro. Después de esas palabras de negación, Jesús miró a Pedro. Todo ese viernes, mientras veía morir a Jesús, Pedro recordó esa mirada en el rostro de Jesús en el patio. Todo el sábado, mientras los discípulos permanecían sentados en silencio, sin decir nada, Pedro recordó el rostro de Jesús. Nunca olvidaría esa mirada. Ahora, en la mañana de Pascua, María había visto la piedra removida e inmediato volvió corriendo para contárselo a los discípulos. Ella imaginó lo peor. Alguien robó el cuerpo de Jesús. Pedro y Juan corrieron hacia la tumba. ¿Estaba pasando por sus mentes en este momento la resurrección? A las personas con conciencias culpables no les gusta enfrentarse a esa culpa. Tengo que creer que la esperanza se agitaba en sus corazones. Juan era más joven, o quizá más rápido, y llegó primero, pero esperó a Pedro, para que Pedro pudiera entrar primero. Todo aquello que habían usado para vestir a Jesús y enterrarle, estaba ordenado ahí, con las tiras de lino intactas, colapsadas como un caparazón vacío, y el paño para la cabeza cuidadosamente doblado y colocado a un lado. Juan dice de sí mismo,
Vio y creyó. ¿Y Pedro? Para Pedro, su piedra aún no había sido quitada. Lucas nos dice que se fue, preguntándose qué había sucedido. Pero más tarde Lucas nos dice que los discípulos les dijeron a los 2 discípulos de Emaús: es cierto, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. En algún momento de ese día, Jesús vino solo a Pedro. ¿Cuál fue el propósito de esto? Jesús sabía de la culpa que acompañaba a Pedro desde el viernes en el patio del sumo sacerdote. No desearía haber estado allí para escuchar a Pedro decir: Señor, lo siento, ¿no quise decir esas palabras? Jesús secó las lágrimas de dolor de los ojos de Pedro y lo miró a la cara y dijo: Pedro, ¿te perdono? La Biblia no nos dice qué pasó entre Jesús y Pedro ese día. Sí nos habla de que Jesús vino a él y le restauró más adelante. Él le perdonó. Durante el resto de sus días en la tierra, Pedro le contaba a la gente de todo el mundo acerca de Jesús. Más tarde escribió en una de sus cartas: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahora, mi amado hermano en Cristo, te pregunto: ¿tienes alguna piedra de culpa que necesites quitarte hoy? Quizá tú también lo has negado. Tal vez en tu día a día has vivido una vida que decía: no conozco al hombre. Esos días pueden haber terminado ahora, pero el recuerdo de ellos te pesa. Tal vez le fallaste a alguien cercano a ti, tus padres, tal vez a tus hijos, tu esposa o esposo. O quizá te hayas dado cuenta de nuevo esta mañana que le has fallado a Dios todos los días de tu vida. Si Jesús solo hubiera muerto en el Gólgota y su cuerpo se hubiera quedado en la tumba fría, entonces nunca podrías decir: Jesús, lo siento, perdona mis pecados. Pero no es así. Jesús está vivo, ha resucitado, realmente ha resucitado. Está vivo para ver tus lágrimas y escuchar tu confesión. Él está vivo para decirte una vez más, a través de su palabra: te perdono tus pecados, perdono todos tus pecados. Está vivo para ayudarte a recuperarte de la culpa y comenzar una nueva vida hoy. Solo Jesús puede quitar las piedras de tu corazón, las piedras de una conciencia culpable y, sí, las piedras de un corazón quebrantado también. Hemos escuchado sobre Pedro, pero otro discípulo estuvo en la tumba. ¿Quién fue María Magdalena? La Biblia nos dice simplemente que Jesús había expulsado de ella 7 espíritus malignos. Ella y varias otras mujeres también lo siguieron y ayudaron a mantener su ministerio por sus propios medios. Eso no es una gran descripción, ¿verdad? Pero es suficiente. Satanás la había atado, pero Jesús la liberó. La misericordia de Jesús fue suficiente motivación para que ella renunciara a su vida y lo siguiera. Ella debió de haber amado profundamente a Jesús. Ella fue una de las primeras en ir al sepulcro esa mañana para ungir su cuerpo con especias aromáticas. Cuando descubrió que Jesús se había ido, volvió corriendo angustiada y confundida para decirle a los otros discípulos que alguien se había robado el cuerpo. Cuando regresó, después de que Pedro y Juan se habían ido de la tumba, ella regresó. Se quedó fuera de la tumba llorando. Aquellos de ustedes que han experimentado el dolor pueden comprender mejor cómo se sintió ella. Sin embargo, como dije antes, ¿cómo puede una persona saber realmente cómo se siente otra en un momento así? Perdió más que un amigo. Aquel en quien ella creía estaba muerto, su Dios y Maestro. ¿Cómo podría seguir a un Salvador que había muerto? Finalmente se inclinó para mirar dentro de la tumba. Los ángeles le preguntaron por qué estaba llorando, y aún así ella no pudo entender del todo. Cuando el corazón de una persona se rompe, es difícil escuchar o pensar con claridad. Se apartó de ellos, y luego una voz detrás de ella dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿No podía ver claramente a través de sus lágrimas? Ella pensó que quien le hablaba era el jardinero, y le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y lo recogeré. ¿Pensó que podía hacer esto por sí misma? Entonces Jesús dijo: María. Cuando Jesús pronunció su nombre con amor,
Ella supo quién era. Se volvió para alcanzarlo, para abrazarlo y aferrarse a él. Jesús dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué significan estas palabras? María quería aferrarse a él para no perderlo nunca más. Pero Jesús dijo: en efecto, María, no tienes que aferrarte a mí. Estoy ascendiendo a mi Padre y nunca te dejaré. ¿Por qué Jesús apareció de una manera tan especial a María Magdalena? Solo porque Jesús conocía su dolor. Jesús podía mirar dentro de su corazón y sentir su dolor. Sabía exactamente lo que necesitaba escuchar para quitar la piedra de su corazón roto. Mi amado hermano en Cristo, ¿has experimentado el tipo de dolor que rompe el corazón? La mayoría de ustedes lo ha hecho. Si no lo ha hecho, lo hará. Y cuando lo haga, alguien se acercará a ustedes y les dirá: sé cómo se siente. Probablemente seas amable y no digas nada, porque sabes que lo dice con una buena intención. Pero por dentro gritarás: no sabes cómo me siento. Nadie sabe cómo me siento. Y creerás que esto es cierto, que nadie puede comprender tu dolor y que de alguna manera debes soportarlo solo. Pero, mi amado hermano en Cristo, hay alguien que sabe, hay alguien que comprende. Él es Jesús. Él conoce tu corazón profundamente. Cuando escondes tu corazón roto de los demás, Jesús está ahí para ver tus lágrimas internas. Él sabe lo que necesitas escuchar para quitar la piedra que cubre el gozo de tu corazón. De hecho, mi amado hermano, ¿no viniste aquí esta mañana para experimentar una vez más el poder de la resurrección de Jesús? ¿Para escuchar a tu Salvador decir que te ama? Veniste a escuchar que Jesús es la resurrección y la vida, y que todos los que creen en Él vivirán y no morirán, sino que tendrán vida eterna. Si esa piedra quiere volver a su lugar mañana, Jesús vendrá de nuevo y hablará tu corazón a través de su santa palabra. Ha resucitado, realmente ha resucitado. Nadie puede remover las piedras mejor que Jesús. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Cantemos el himno: Yo sé que vive el Salvador. Yo sé que vive el Salvador, es de la muerte vencedor. Ningún temor jamás tendré, pues a su lado viviré. Resucitó con gran poder, glorioso reina por doquier, con su favor y bendición, sustentará mi corazón. Al victorioso Redentor, al grande eterno vencedor, gloria yo le cantaré con gran amor y viva fe. Mi Jesús seguro estoy, pues por su gracia salvo soy. Mi vida entrego con amor al fiel servicio del Señor. Oremos. Todopoderoso Dios, Padre, por tu Hijo unigénito Jesucristo, has vencido la muerte y has abierto la puerta de la vida eterna.
concede que nosotros seamos resucitados de la muerte del pecado por tu Espíritu vivificante, por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos todos juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Demos gracias al Señor. Te glorificaré, Jehová, porque me has exaltado. Y no has permitido que mis enemigos se alegren de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. A ti, Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. Oye, Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, me quitaste las ropas ásperas y me vestiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Recibamos la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Cantémosle a nuestro Dios, cantemos el himno, El Señor resucitó. El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba ya venció. Aleluya. Con su fuerza y su virtud. Aleluya. Cautivó la esclavitud. Aleluya. El que al polvo se humilló. Aleluya. Con poder se levantó. Aleluya. En su eterna majestad. Aleluya. Cantará la cristiandad. Aleluya. El que tanto así sufrió. Aleluya. En desolación se vio. Aleluya. Hoy en gloria celestial. Aleluya.
Mis amados hermanos en Cristo, ha resucitado, en verdad ha resucitado. Qué gozo tan grande tenemos en esta buena nueva. Qué gozo tan grande tenemos en saber que así como Él vive, nosotros también viviremos. Qué gozo tenemos en que su resurrección quita toda piedra de nuestros corazones, que nos vuelve a Él y que nos consuela. Pues sabemos que Él nos conoce a la perfección y que Él da y responde, conforme a su infinita sabiduría, siempre lo mejor para nosotros. Que durante nuestros días de lucha, nuestros días de alegría, nuestros días de gozo, nuestros días de tristeza, de enfermedad, de soledad, que el gozo de la resurrección sea nuestro aliciente, que el gozo de la resurrección sea nuestra fortaleza de vida. Que recordemos que nuestro Señor ha vencido a la muerte y que en Él lo tenemos todo. Que tengan un buen inicio de semana, que Dios les bendiga. Vayan en la paz del Señor. Amén.